Shalom, saludos, que Dios les bendiga. En esta ocasión voy a estar reaccionando a las declaraciones de Ferrer, con el cual tengo grandes diferencias ideológicas, políticas, etcétera, de todo. Desde mi punto de vista, yo tengo entendido que, para hacer un pequeño resumen y luego pasar a escucharlo, yo entiendo que en Cuba hay una tiranía genocida. El cubano vive una guerra civil constante, una persecución por parte de la tiranía genocida. Y partiendo de ahí, no hay otra vía que no sea la de una intervención militar para acabar con ese ejército genocida que tiene a los habitantes de la isla de Cuba bajo terror, bajo persecución, etcétera. Eso yo lo entiendo tal cual. Por otra parte, yo creo que José Daniel Ferrer lo ve como que hay una dictadura, que el problema es el dictador de turno y no el sistema. Es como lo veo. La mayoría, la verdad, la mayoría de los activistas cubanos que abogan por un cambio, tengo entendido que casi todos quieren un plebiscito, es decir, quieren dialogar con la tiranía. Yo creo que lo único que la tiranía se merece es un juicio para pasar el resto de su vida en la prisión. Punto. Y aquellos que no hayan cometido algún acto por el cual tengan que ir a juicio, entonces mínimo perder su derecho político en la Cuba restaurada ya con Estado de Derecho. Bueno, vamos a escuchar a José Ángel Ferrer porque aquí hay varios puntos que me gustaría resaltar y que el cubano empiece a estar consciente de la realidad, de lo que hay. Yo ahora entiendo por qué no querían plantear las cosas tal cual son, o por qué quieren esconderla, porque quieren camuflajearla. Yo lo entiendo ahora, pero no, el mensaje va a llegar al cubano, tarde o temprano, va a reaccionar de buen modo como reaccionaron los Mambisi. Y estoy haciendo referencia no a la violencia porque sabemos que bajo la tiranía genocida no hay posibilidades de organizarse, menos de armarse y mucho menos planificarse y reunir recursos para. Estoy refiriéndome a entender que Estados Unidos de América es el aliado. Lo fue para los Mambises y lo es para los cubanos, los habitantes actuales. Solo que los Mambises lo vieron desde el principio. Los habitantes actuales han recibido un dogma que no les permite pensar como individuos racionalmente. Vamos a escuchar a José Daniel Ferrer. Sí, muchísimas gracias. ¿Se puede levantar un poco el micrófono? Ahí funciona bien. Gracias, gracias. Les decía que muchísimo le agradezco al Instituto Interamericano por la Democracia. Mucho le
agradezco al señor don Tomás Regalado, también a Carlos Sánchez, Berzaín, a Armando Valladares y además ilustres amigos que hoy se encuentran aquí. Venía con mucho valor, venía muy firme y decidido a compartir con ustedes mi experiencia en la lucha por la libertad y la democracia de mi país, de mi patria, de Cuba, y también por la libertad y la democracia para todo el continente. Pero nuestro amigo Armando Valladares me acaba de dar un susto tremendo cuando me dijo: muchísimas personas te van a estar observando. Me he preparado durante años para enfrentar la cruda y brutal represión de los esbirros de la tiranía, pero a veces nos asustamos un poco cuando nos dicen que hay un público bueno, un público compuesto por personas de bien, amantes de la libertad y la democracia, que nos está observando. Pero voy a tratar de acopiar fuerzas y valor. Amantes de la libertad. Eso es una frase de Narciso López, así le llamó a los anexionistas. Amantes de la libertad, frase anexionista, por Narciso López. Yo creo que lo dijo con todo propósito y él sabe lo que significa. Ahora, si eres nacionalista no puedes ser anexionista. Si eres patriota no puedes ser anexionista. Si eres imperialista no puedes ser anexionista. De hecho, si eres nacionalista no puedes ser capitalista. Luego vamos a estar exponiendo ese punto. El cubano tiene que decidirse: capitalismo, economía de mercado, que es realmente el sistema se llama economía de mercado, o comunismo. Tienen que decidirse, porque un país nacionalista, aunque el sistema sea un Estado de derecho y permita el desarrollo para la economía de mercado, si es nacionalista no va para ningún lado. El nacionalismo es el peor mal que puede existir para el ser humano. Y no se crean que solamente se trata de diferenciar ciudadanos de un país y de otro. No, no, no. Cuando ya no tienen con quién fajarse, es decir, cuando ya no tienen a quién rechazar, a quién, cuando ya no hay extranjero, entonces pasa al plano más bajo, regionalismo, que es lo mismo que nacionalismo. Es lo mismo. Vamos a seguir escuchando. Y resumir de la mejor manera posible lo que ha sido nuestra lucha durante los últimos años y cómo hemos llegado a tan triste y lamentable situación, a tan terrible situación en la mayor de las Antillas. Y lo que ha venido ocurriendo en otras naciones del continente, como Venezuela, Nicaragua y en buena medida hasta hace poco en Bolivia, tiene que ver también con la existencia de un régimen comunista en la patria de Martí, en nuestra querida y amada Cuba. Todos sabemos cómo llegamos al momento actual. Todos sabemos cómo se fue profundizando la crisis que hoy vive nuestra nación. Primero, todo comenzó con falsas. No acabo de entender y nunca voy a entender, con tantos personajes históricos, por qué el personaje que fue abandonado por traición. Los mambises abandonaron a José Martí por traición. Los mambises siempre buscaron la intervención militar de Estados Unidos de América. Los mambises siempre buscaron la anexión. José Martí no. De eso estoy claro. José Martí detestaba a Estados Unidos de América. Ahora, se lo quedó callado y al final se le descubre que no quería anexión. Sí quería anexión a México, pero no a Estados Unidos. Ok,
¿por qué ese personaje? ¿Saben por qué? Porque José Martí no solamente era antiamericano, también era comunista. ¿Cómo se escuchando? Promesa, con engaño. Fidel Castro y sus más cercanos seguidores, porque la inmensa mayoría también le acompañaron engañados. Le prometió al pueblo cubano devolverle, restituirle la constitución de 1940,
prometió al pueblo cubano resolver los No sé cuándo estaba hablando. Muteado. Wow, Pedro. Ok. Ah, deja. problemas que nuestra sociedad tenía allá por la década de 1950 del siglo pasado. Mínimos problemas los comparamos con los muy graves problemas creados por el régimen impuesto, instaurado por engaño y con terror por los comunistas en Cuba. Luego del triunfo, muchos cubanos creyeron que había llegado la hora en que una revolución democrática haría por los cubanos lo que faltaba por hacer. Nuestra nación en esa época era una de las naciones más desarrolladas de Latinoamérica. Tenía altos índices, no solamente económicos, sino también en materia de educación, de salud y otros, que luego con el tiempo el régimen Ok. usó, y me refiero. El punto que estaba tratando de tocar ahorita era que Fidel Castro no engañó a nadie. Fidel Castro dejó bien claro por lo que estaba luchando. Si se le puede llamar así de lo que al intercambio que hizo Batista y Fidel. Fidel, para verificación y confirmación de aquellos que dudan, el documento existe, se llama el Manifiesto de la Sierra. Creo que donde deja claro que quiere restaurar la C40 es en el punto 7. Ok, en ese punto 7 dice que quiere restaurar C40. C40 es un pacto de partido que tras el golpe de Estado Batista, Ramón Grau San Martín, todo ese grupito, la pentarquía, pusieron ilegítima e ilegalmente. Es decir, Batista puso esto y Fidel Castro lo quería restaurar. Porque Fidel Castro dice que, ¿cómo es? Que Batista no la estaba haciendo cumplir. Llega al poder y hace cumplir C40. Él no engañó a nadie. Tú lo acabas de decir, José Daniel. Tú acabaste de decir. Fidel Castro y sus más cercanos seguidores, porque la inmensa mayoría también le acompañaron engañados. Le prometió al pueblo cubano devolverle, restituirle la Constitución de 1940. Prometió al pueblo. Y eso hizo. Y eso hizo. En el artículo 87, un ejemplo, ¿no? En el artículo 87 dice que el Estado reconoce en su más amplio concepto, no, el Estado reconoce la propiedad privada en su más amplio concepto de función social. Repito, artículo 87. El Estado reconoce la propiedad privada en su más amplio concepto de función social. No existe la propiedad privada para C40. Si está en función social, no es privada. Artículo 89. El Estado tiene el derecho de tanteo sobre toda venta inmobiliaria, bienes raíces. Es decir, que el Estado puede determinar el precio de las propiedades. Eh, No hay mercado bajo C40. C40 es comunista. Todos los puntos del comunismo están en C40 repetidas una y otra vez. Aquí lo vamos a estar tocando más adelante. No, José Daniel. Él nunca engañó a nadie. Él luchó, restauró C40 y la aplicó. Cosa que no, al parecer no estaba haciendo Batista, pero sí lo estaba haciendo. A menos escala y más calladito, pero sí lo estaba haciendo. Por eso Cuba no crecía, porque nadie va a invertir en una constitución comunista, con una constitución comunista, y mucho menos en un país que diera un golpe de Estado, violaron la constitución de la República, que es una sola, no hay más. La única constitución de Cuba es la constitución de 1901. Tras un golpe de Estado ponen esto. Esto es ilegítimo, esto es ilegal, comunista.
No, él no engañó a nadie. Él simplemente implementó la C-40 y la hizo cumplir. Punto. Más nada que eso. Yo, eh, yo sé, José Daniel, yo sí, y creo que tú sí la leíste. Tú sí leíste la C-40 y tú sabes lo que hay. Ah, la defiendes y punto. Cubano, resolver los problemas que nuestra sociedad tenía allá por la década de 1950 del siglo pasado. Mínimos problemas si los comparamos con los muy graves problemas creados por el régimen impuesto, instaurado por engaño y con terror por los comunistas en Cuba. Luego del triunfo, muchos cubanos creyeron que había llegado la hora en que una revolución democrática haría por los cubanos lo que faltaba por hacer. Nuestra nación en esa época era una de las naciones más desarrolladas de Latinoamérica. Tenía altos... Falso. Mira, cansado estoy de preguntar a las personas que argumentan tal cosa. Cansado estoy de preguntarles de dónde sacan tal información. Nunca me dan una cifra. Siempre me dicen que no, mira la foto de la época. Creo que mira la foto de la época. Ok, todas las fotos son de La Habana y el resto del país no existe. Anyway, mira, todo lo construido fue hasta el 33 y luego se construyó un poquito más. Ahora, a mí lo que me interesa es saber el crecimiento económico y el poder adquisitivo del cubano para determinar si realmente Cuba era un país rico, próspero, ¿verdad? Ok, yo les voy a dar un documento, un estudio. Esta información que brinda José Daniel, al igual que muchos cubanos, no dan estudio ni documento histórico, nada de eso. So, como la información es vacía, si a mí me lo repiten, para mí son mentirosos. Una vez recibida la información, yo creo que ya hay que analizar lo que uno dice, buscar el dato para tratar de defender su posición, pero si no encuentras el dato, muerde la lengua, ¿verdad? Y acepta. Informe Truslo. Informe Truslo. Del Banco de Desarrollo y Fomento que se llamaba así aquel entonces, hoy en día tengo entendido que es el Banco Mundial o anyway, Informe Truslo. Es un banco que hizo un análisis económico para ver la situación económica de Cuba. A petición, no recuerdo el funcionario, pero bueno, a petición de un político cubano, para ver por qué Cuba no crecía económicamente. El poder adquisitivo de un cubano era de $200 y algo mensual. Mientras que, por ejemplo, el poder adquisitivo de un americano en Florida era casi de $3,000. ¿Ok? So, había una diferencia muy grande de ingresos entre un americano y un cubano. Así que bien Cuba no estaba. Cuba no crecía económicamente desde el poder adquisitivo de los años 50 y creo que era 52 el informe Trullo. Era el mismo poder adquisitivo que tenía un cubano en el año 1925. Es decir, que desde el 1925 Cuba no crece económicamente y el cubano sigue ganando lo mismo. Y entonces,
¿Con qué país te vas a comparar? ¿Con Argentina? No creo. No puedes. ¿Con quién? Con países que a cómo. Tenemos que tener en cuenta que en el año 1940 ocurre un poco antes el estallido de la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. So, había mucha crisis en el mundo entero. Bueno, en Europa, en el mundo desarrollado, había crisis. Alta exigencia del azúcar, etcétera, etcétera. Había una serie de condiciones de demandas en el mercado para que Cuba se pudiera, pudiera patar ahogado. Porque en el informe de Truslow deja bien claro que una monoeconomía lo que tenía Cuba. Es decir, no se expandía, no permitía el desarrollo y la inversión de otros mercados, no, era el monopolio del azúcar. Y también en el informe de Truslow dicen que con C40 ningún inversionista, ningún gran creador de riqueza iba a pasar por Cuba. De hecho, ni los cubanos invertían en Cuba. Lo que hacían eran inversiones rápidas y después retiraban el dinero y lo dejaban en Miami. Entonces, el poder adquisitivo de $200 al mes, eso era grande riqueza, eso, así el cubano estaba bien. Cuando en Miami estaba a $3,000 per cápita, eso no está bien. Vamos a seguir. Índices no solamente económicos, sino también en materia de educación, de salud y otros que luego con el tiempo el régimen usó, y me refiero a la salud y a la educación como sus principales banderas, mito que ya hoy en día no tiene sustento alguno. Un hombre que dijo siempre no ser comunista, luego, en 1961, a raíz de la, por desgracia, fracasada operación de Bahía de Cochinos, operación que pretendía salvar a Cuba del comunismo que ya se iba instaurando. Quiero darle una información al cubano dentro de Cuba respecto a este punto. Mi respeto a todos aquellos que participaron y mis condolencias para aquellos que fallecieron. Muy valiente. Bueno, mis condolencias. 1,200 soldados para desembarcar en Bahía de Cochino. Fidel de un día para otro reunió 10,000 cubanos para hacerle frente. No habían pasado eh, la ola política de Fidel estaba en pleno auge. El noviazgo, el romance estaba. Hay muchos cubanos que les gusta culpar a Estados Unidos por no haber hecho nada. ¿Qué iba a hacer? ¿Matar a todos los cubanos? Porque estamos hablando que mínimo el 80% de los cubanos apoya a Fidel. Y si analizo tu discurso, Ferrer, tú también, porque tú estás de acuerdo con restaurar C40, ¿verdad? Bueno, eso fue lo que él hizo. ¿Qué iba a hacer Estados Unidos? ¿Matar a todos los cubanos? No, él no iba a hacer eso. Ya Estados Unidos había separado y había tratado de restaurar la ley y el orden tras guerras civiles de cubanos entre cubanos, muchas veces. Yo creo que ahora es hora, tiempo de pensar y aceptar que hay un enemigo y el enemigo es el comunista.
Y aparentemente ese enemigo no sabe lo que es el comunismo. Bueno, tú que odias el comunismo, odias la tiranía genocida, te toca saber lo que es el comunismo. Lo vas a explicar. Pero no vas a tratar de convencer a nadie. Simplemente vas a aprender a detectar quién es enemigo. Y aliate a Estados Unidos de América. En el próximo estallido social, pide intervención militar frente a la embajada americana. No le tenga lástima al genocida, al tirano, al asesino. No le tengas lástima. Te van a matar. Te tienen viviendo en la miseria. Cuba es comunista. C40 es comunista. Solamente exponlo. No trate de convencer a nadie. Simplemente aprende a detectar tu enemigo. Desgraciadamente, la administración estadounidense de aquel entonces abandonó a nuestros compatriotas y ya el régimen contaba con mucho apoyo de regímenes afines, de regímenes incluso comunistas, como era el caso de la Unión Soviética. Fidel Castro termina diciendo que él era comunista y que siempre lo fue. Una gran mentira que siempre negó hasta ese momento. Vimos lo que pasó a continuación, la crisis de los misiles y la, por desgracia, también nefasta o nefasto acuerdo entre la administración estadounidense con los comunistas soviéticos, con Nikita Khrushchev, el pacto de que si los soviéticos retiraban los misiles, Estados Unidos no intervendría o no haría nada para ayudar al pueblo cubano a alcanzar la libertad, a Falso. alcanzar la democracia, a tener de verdad. Mentira. Mentira. No existe tal trato. Mentira. No existe tal trato. Lo que existe son cartas de entendimiento. Mira, cubano, Cuba es territorio americano. Y tú dirás, coño, pero si Cuba es territorio americano, ¿por qué yo estoy viviendo en el comunismo? Porque tus antepasados lo pusieron. La situación es la siguiente. Estados Unidos y los mambises tras la fundación de la República te deja un Estado de Derecho con la Constitución de 1901. Bueno, tú sabes que los españoles tampoco son mongos y tampoco son tan buena gente. Entonces la descendencia española y con los españoles empezaron a conspirar y cuando vino, el cubano vivió 4 o 5 guerras civiles, golpe de Estado, hasta que ¡boom! Llegó el 33. Los hijos de españoles, la descendencia española tumbó la república. ¿Para qué Estados Unidos te dio una república? Para que luego, si tú querías, pidiera la anexión a la Federación de Estados Unidos de América, imagínate. Uf, tú sabes lo que es tener libre comercio con el país que más capital mueve. Es muy conveniente. Pero bueno, a los cubanos le pusieron el chip algo que es patria, nacionalismo, que no tengo yo gracias al creador. A mí no me interesa eso. Yo creo que mi prioridad es, mi interés en mis prioridades, Dios, familia, yo. Eso de patria, no. Mira, Estados Unidos tiene una base militar en Cuba, ¿verdad? Sí, porque no quiere a Cuba. ¿Cómo? A ver, Estados Unidos mantiene una base militar en Cuba porque no quiere a Cuba, ¿verdad? Estados Unidos tiene una base militar en Cuba porque no quiere a Cuba, ¿verdad? Fíjate si quiere a Cuba, fíjate si quiere a Cuba, que parte del tratado es que Estados Unidos no va a abandonar a Cuba hasta que no se pacifique la isla. Estados Unidos nunca abandonó la isla. Claro, Cuba no siempre está en guerra. Pero te digo algo, yo, Estados Unidos, hubiera provocado guerra para no irme de Cuba, porque Cuba es un tema de seguridad nacional para Estados Unidos de América, para el territorio y sus habitantes. Está a 90 millas.
sí o sí tiene que tener presencia en Cuba. Ahora, eso no significa que van a negociar con los comunistas, no. El bloqueo es porque cubano es comunista. Y entonces regresamos. Cuba es territorio de Estados Unidos de América.